Seguimos en este tema, imagen en vivo, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, la discusión del proyecto de ley corta ISAPRES en la Cámara. Se actuó con responsabilidad, se actuó con proactividad y se presentó un proyecto de ley para crear las condiciones para cumplir dichas sentencias. Confío que todos seamos conscientes de la necesidad de este proyecto de ley. Yo sé que hay gente que mantiene dudas, observaciones, pero nadie desconoce que es necesario para asegurar la viabilidad del sistema. Una insolvencia masiva de la industria dejaría a los afiliados sin recibir devolución alguna de las ISAPRES, incumpliéndose los fallos de la Corte Suprema. Pero más grave aún, la insolvencia de las ISAPRES arrastraría a los prestadores privados, pues casi un 60% de su presupuesto proviene de esas aseguradoras y los prestadores privados son fundamentales para el sector público. Es decir, que este proyecto de ley es necesario para garantizar la continuidad de los tratamientos tanto de los afiliados a ISAPRES como al Fondo Nacional de Salud. En conclusión, la aprobación de este proyecto resulta imperioso para la estabilidad del sistema de salud. El proyecto es significativo porque para dar respuesta a la situación, al dilema que significa el dar cumplimiento a las sentencias y servir a la justicia y al mismo tiempo dar estabilidad al sistema, finalmente permite implementar las sentencias de la Corte Suprema, poniendo fin al cobro en exceso por parte de las ISAPRES y a la discriminación por sexo. Hasta el día de hoy se siguen cobrando en exceso más de 28.000 millones de pesos mensuales a los afiliados, que se pondrá fin con este proyecto de ley. Actualmente a casi un tercio de toda la cartera de las ISAPRES se le cobra en exceso con ocasión de uso de una tabla de factores distinta a la de la Superintendencia de Salud. Este proyecto también faculta a la Superintendencia a instruir a las ISAPRES a adecuar los planes de salud a la tabla única de factores. Permite que la deuda que se produce por la diferencia entre la aplicación de la tabla de factores y las tablas que estaban utilizando las ISAPRES se pague, es cierto, en un plazo prolongado de 13 años, pero se ha logrado dar prioridad, una prioridad que se logró justamente en esta Cámara de Diputados para pagar en 2 años a las personas mayores de 80 años y en 5 años a los mayores de 65 años. Obliga a las ISAPRES a presentar un plan de pago y ajustes que incluya medidas de contención de costos. Permite aplicar una prima extraordinaria solo para alcanzar el equilibrio financiero de la industria, pero con un tope en esta alza que no puede ser mayor al 10% del valor del contrato en julio de 2023. También fue logrado en esta Cámara. Y prohíbe a las ISAPRES a retirar utilidades durante todo el periodo en que tengan deuda con los afiliados. Si la persona afiliada a una ISAPRE decide irse a FONASA, la ISAPRE deberá seguir pagando la deuda. Y lo más importante desde el punto de vista de lo que son las nuevas alternativas para los afiliados es crear la nueva modalidad de cobertura complementaria que permite contratar seguros privados en forma voluntaria que den una protección financiera similar a la que hoy día existe en las ISAPRES. Eso va a permitir dar más opciones y no menos opciones a las personas, dar más opciones y más competencia con un sistema que sea realmente competitivo, con coberturas financieras similares a las ISAPRES y que permita mejorar el trabajo en un sistema que es complementario público-privado, pero de una manera más virtuosa. Las ISAPRES, por su parte, quedarán cumpliendo en mayor medida las reglas de la seguridad social. Ya no habrá discriminación por sexo y no podrán ofrecer ni mantener planes por debajo del 7%. Queda, sin embargo, el desafío de acabar con las discriminaciones que aún restan, la discriminación por edad y la discriminación por estado de salud. Y para eso el Ejecutivo ha señalado un itinerario claro en el que presentará un proyecto de ley antes del 1 de octubre de este año. Finalmente, este proyecto protege a las personas si la ISAPRE cae en insolvencia, obliga a FONASA a mantener la continuidad de las atenciones de salud si éstas migran en el sistema público. Es decir, se ha llegado a un acuerdo que ha sido difícil, que ha sido polémico. Todos han debido ceder para llegar a este acuerdo, pero finalmente queda de manifiesto, como quedó de manifiesto en la comisión mixta, que si se ponen las personas al centro, estos acuerdos son posibles de lograr. Si todos sacrificamos algunos de nuestros elementos que son sustantivos, digamos, en la discusión y ponemos a las personas al centro, podemos llegar finalmente a un acuerdo que permita cumplir la justicia, cumplir la sentencia y dar estabilidad al sistema. Por eso yo llamo a que se apruebe este proyecto de ley. Muchas gracias, ministra. Cerrado el debate, entonces, nos quedan aproximadamente 10 minutos para el cierre del día. Sin embargo, tenemos en tabla un segundo proyecto, un tercer proyecto en este caso, que podríamos dar continuidad a su discusión, ya que hay varios diputados y diputadas inscritas,
pero queremos proponer como mesa que podamos proceder de manera anticipada a la anticipación de este proyecto, si les parece, y continuamos en la sesión que corresponda a la discusión del proyecto siguiente. ¿Acordado? Perfecto. Entonces, están sonando los timbres, esperamos unos minutitos para que puedan llegar todos los diputados y diputadas. ¿Perdón? No le entiendo, diputada Schneider. No. Les pedimos a los jefes de comité, por favor, que hagan llamado de los parlamentarios y parlamentarias. Estamos haciendo sonar los timbres por algunos minutos para que puedan acceder todos a la sala y llevar adelante la votación. Sí, próximo entonces a votarse el informe de la comisión mixta con respecto al proyecto de ley corta de ISAPRES. Lo destacaba la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que se llegó a acuerdos. Se tuvo que ceder elementos para poder generar la sostenibilidad del sistema de salud y que también que se cumpla el fallo de la mejor manera por parte de las ISAPRES. Ya han intervenido los diputados y diputadas y se espera entonces que llegue el resto de los parlamentarios que están fuera de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para la votación que sería en los próximos minutos. Recordemos, con un calificado hasta el minuto se entiende que estarían los votos, digamos. Habían dudas con respecto a lo que eran partidos del oficialismo, algunos que se descuelgan, digamos, de la solicitud que ha hecho el gobierno de poder votar a favor este proyecto de ISAPRES, luego que en el Senado, por 38 votos, si no me falla la memoria, fuera aprobado este informe de la comisión mixta con respecto a la ley corta de ISAPRES. En algunos minutos más se vota. Estamos nuevamente en contacto con Giselle Vergara. Giselle, a la espera, y también preguntarte un poco cómo han sido la intervención y cómo se ve lo que sería la votación en los próximos minutos ahí en la Cámara Baja. Parlamentarios que estaban fuera de la sala para dar curso a esta votación. Habían otros proyectos que estaban en tabla para esta jornada, pero decidieron en la Cámara de Diputados que se cierre la votación inmediatamente y que puedan los parlamentarios votar este proyecto y cerrar con esto la orden del día. La votación... Sí. Vamos a la votación. En primera instancia, a la votación... me dicen que la Comisión de Pesca todavía se encuentra cerrando su sesión. Vamos a esperar 2 minutos más para que los diputados y diputadas de la Comisión de Pesca puedan incorporarse a la sala. Expliquemos un poquito, Giselle, qué pasó. Efectivamente, había otros quórum, por eso es proyectos importante a que ser estén todas las discutidos en la parlamentarias sala y de la Cámara Baja, pero la presidenta de la mesa, la diputada Carol Cariola, en una economía o administración legislativa, digamos, lo que plantea es votar ahora y cerrar lo que es la discusión del proyecto de ley corta de ISAPRES y luego ver el resto de los proyectos que estaban en tabla. Por eso hay algunos parlamentarios que estaban en algunas comisiones a la espera de que la votación fuera bastante más tarde sobre este proyecto en particular. Exactamente. Habían un par de proyectos que estaban concertados en la tabla de esta jornada, además del proyecto de ley corta de ISAPRES, pero era el proyecto que estaba en primer punto de la tabla y que iba a tener la mayor atención, por decir de alguna manera, durante esta jornada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Estaban esperando que los parlamentarios que estaban fuera de la sala lleguen para comenzar la votación. Parlamentarios que estaban en comisiones también puedan llegar y ahora va a comenzar la votación. Perfecto. En votación, entonces, las enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso. En votación. Eso es lo que se está realizando de momento, esta votación de enmiendas que estaban en la tabla de la jornada y que están aprovechando la instancia para avanzar en las tablas, que no quede tanto pendiente para la jornada de mañana, a la espera de que lleguen todos los parlamentarios y pueda darse curso a esta votación de ley corta de ISAPRES. Diputada Veloso.
Giselle, mientras ¿Qué se más? discute lo que ¿Sí? es la votación de esta enmienda, recordemos cuántos votos se Para necesitan arreglar para aprobar la... 78. Perfecto. 78, son 78. Resultado Por un de la calificado, votación. 78 votos son los que Por la se afirmativa, necesitan 139 para aprobar votos, el proyecto 5 de ley abstenciones. corta de ISAPRES. Perfecto. Si habíamos Aprobado. conversado en algunas despacha el proyecto instancias a en lo ley. que tenía que ver con los votos un poco divididos en algunos sectores, en el Partido Socialista, en el PPD también. Ahora sí. La proposición de la comisión mixta recaía en el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley número 2763 de 1979 y de las leyes números 18.933 y número 18.469 en las materias que indica. Crea un nuevo modelo de atención en FONASA y otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud. Modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional, que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 diputadas y diputados, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional y de quórum calificado. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y diputados? Se les consulta a los parlamentarios si ya han votado todos y todas para poder revisar el resultado de esta votación de ley corta de ISAPRES del informe de la comisión mixta aquí en la Cámara de Diputados. De momento todavía en votación. Por la afirmativa, 122 votos, 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Y con esto se despacha de la Cámara de Diputados el proyecto de ley corta de ISAPRES. La revisión de este informe que fue emanado de la comisión mixta durante la semana pasada, vemos en imágenes los abrazos de la ministra con la subsecretaria Macarena Lobos, también con el ministro Elizalde, las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, también con Eric Aedo, sesión que termina aquí en la Cámara de Diputados y se despacha finalmente después de un año el proyecto de ley corta de ISAPRES desde el Congreso Nacional. La promulgación viene ahora, la distribución de qué es lo que va a ocurrir finalmente con la aplicación de este fallo. Cumplen los parlamentarios con el propósito que se pusieron la semana pasada de despachar este lunes desde el Congreso el proyecto de ley corta de ISAPRES. Claro, votaba ampliamente, 122 votos a favor, tú los comentabas, Giselle, se necesitaban 78, 14 en contra, 10 abstenciones. Yo no entendería que los tiempos van a correr bastante rápido, porque ya ayer se cumplió el tope de fecha de tiempo para la aplicación del fallo de la Corte Suprema, pensando que el primer día hábil era este día y tiene que ser promulgado, tiene que pasar por Contraloría, como cualquier proyecto de ley, digamos, para dar las facultades a la Superintendencia de Salud para primero recibir lo que serían las propuestas de plan de pago por parte de las ISAPRES y todos los elementos en consecuencia. Es decir, ya a partir de la promulgación y la publicación en el Diario Oficial, la Superintendencia de Salud tiene las potestades y facultades necesarias para desarrollar las circulares y también varios elementos, como por ejemplo el cálculo ya final tras la entrega de la información por parte de las ISAPRES de cuánto es la deuda, porque hasta ahora es una proyección, una estimación, digamos, de cuánto sería. Solamente un elemento, hay varios también. Este monto de casi 1.600 millones de dólares es el monto con el que se trabajaría en cuanto a lo que es la deuda, en la que se trabaja en base a este proyecto de ley corta de ISAPRES. Contarte también que este proyecto, de manera muy rápida, como lo decíamos, en tiempos muy cortos, también tiene que pasar por el Tribunal Constitucional a control de constitucionalidad de algunas normas que tiene el proyecto. Que tenían reserva de constitucionalidad. Claro, y sería solamente muy breve el paso solamente para revisarlos, pero hoy sí o sí, como lo decía ayer el superintendente de Salud,
Salud en estado nacional, la circular de páguese la deuda se emite sí o sí. Ellos decían, iban a esperar la votación de la Cámara de Diputados, también del Senado, para ser respetuosos con el proceso que estaban llevando a cabo desde el Congreso Si pasaba Nacional. cualquier cosa, digamos, se hubiera rechazado, por ejemplo. Pero la circular ya estaba, la circular del páguese ya estaba. Son La varias ley corta circulares, pero la de páguese ya está. La de páguese ya estaba. Yo creo que ya está en el escritorio de Víctor Torres lista lista para ser despachada. La están entregando, yo creo. Seguramente. Y el detalle de la ley corta lo que hace finalmente es decirle la forma, cómo se va a pagar, cómo se va a llegar a poder materializar finalmente este fallo de la Corte con respecto a esta deuda de cobros en exceso. Las autoridades se van a dirigir al sector del Pensador para poder conversar, ya nos habían comprometido declaraciones una vez terminada la sala de la Cámara de Diputados con este proyecto despachado. Contentos se van los ministros también con esta misión cumplida durante esta jornada en el Congreso.